Sus manifestaciones no se dejan esperar. SEPCO es esa oportunidad que Dios me ha querido dar para mostrarme cuál es mi verdadera posición en Cristo. Soy justificada, soy amada y soy muy valorada. Nosotros a veces como jóvenes tendemos a ver el mundo y decimos como hay cosas interesantes allí, pero creo que estar con Cristo es escoger el lado ganador de la vida. Gracias a lo que aprendí en SEPCO, hoy tengo un mejor empleo. Esto no es solamente para pastores o para líderes, sino que es para cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo. SEPCO ha sido como una puerta abierta al cielo. Para mí SEPCO es una fábrica de héroes de la palabra de Dios. Porque sabemos a quién hemos creído. Necesitamos desarrollar su voluntad. Ejecuta el plan de Dios para tu vida. Entrénate para saber escuchar la voz del Espíritu Santo. En Dios tenemos esperanza. Él nos sostiene con su mano. Él es galardonador de los que le buscan. Conocemos un Dios que es real y que no se avergüenza de nosotros, que nos hizo a su imagen y semejanza, que nos anima, que nos fortalece. Un Dios sobrenatural. Recibe una clase sin ningún costo en todas nuestras sedes durante todo el mes de octubre. Trae tus invitados. SEPCO avanza. Desde hace tiempo atrás nos llaman diferentes, pero hay muchas cosas que nos hacen queremos salir de aquello en que nos encasillan. Hay muchas cosas que hacemos diferentes a las de ustedes. En nosotros está ese mismo poder con el cual se pintan milagros. Pero estamos enfrentados a un mundo que quiere sacar de nosotros lo que a él le aproveche. Sabemos que tenemos la fuerza necesaria para darle un cambio de rumbo a nuestra propia vida, sin importar el momento, sin importar el lugar. Un verdadero encuentro me pondrá de rodillas ante Él. Por esto alzamos nuestra voz, diciendo que somos iguales. Deseamos que tengan un excelente día. Pasamos por aquí para saludarlos y recordarles que este 31 de octubre vamos a celebrar la fiesta de los niños. Vamos a tener un salvavidas para que muchos niños puedan conocer de Jesús. Así que es súper importante que tú seas parte de esto. ¿Cómo nos puedes ayudar? Puedes traer demasiados dulces, puedes aportar con dinero. Recuerda que sin ti no vamos a poder realizar esto. Así que no te canses de ayudar porque todos somos casa de Dios. Mi casa, tu casa. Contamos con una ubicación estratégica. En nuestro sector ya somos reconocidos. Queremos identificarnos no solo por vernos bien, sino por comportarnos de la mejor manera. Ha llegado el momento de seguir avanzando, de seguir mejorando, siendo excelentes. Recuerda que somos una familia donde nos ayudamos unos a otros. Llegando antes del inicio de los servicios, permites que todo fluya en orden. Amamos servirte. Es por esto que nuestros servidores están capacitados para brindarte la mejor experiencia. Contamos con diferentes espacios, así que si llegas a tiempo, desde los más grandes hasta los más pequeños, los pueden disfrutar. Aquí puedes estar tranquilo, disfrutas con tu familia, aprendes desde pequeño y le muestras al mundo que Jesús es lo que nos une. Apaga o deja en silencio tu celular. Alista tu Biblia. Puedes tomar apuntes de lo que el Señor te hable el día de hoy. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como Casa de Dios y Casa de Dios Oficial.
Ahora sin más, estamos listos para continuar. Bueno, esto está súper emocionante. ¿Qué pasó con ese sonido? ¿Sí? ¿Ya mejor? Familia, buenas noches. Dígale a la persona que está a su lado, bienvenido a casa de Dios, mi casa, tu casa. Bueno, hoy debe estar Felipe Topia feliz, tiene a toda su familia ahí en última, ahí están, véalos, súper, ahí están, súper conectados, chévere, me alegra. Le damos la bienvenida también a toda nuestra familia virtual, no sé cuántas personas hayan conectadas, pero sabemos que tenemos nuestro servicio también virtual. Entonces, me gustaba mucho cuando estaba viendo lo de los estudiantes de CEPCO, que tenemos durante todo este mes un día para poder ir a clase de invitados especiales. Ah, obvio, sí. Este sábado no, porque estamos en semana de receso, pero durante el mes de octubre tenemos invitados especiales para ir un sábado. Pensaría yo que de este sábado en 8 podríamos irnos un grupito y asistir a una clase, es súper espectacular, entonces sé que esto los va a animar. Y me gusta lo que decía el video, que es una fábrica de héroes de la palabra, y yo la escuché y dije, ve qué chévere, una fábrica de héroes de la palabra, me parece interesante. ¿Cuántos saben que estamos viviendo tiempos difíciles? Y necesitamos más que nunca estar conectados en todo tiempo con Dios. Entonces vamos también de esa misma manera a presentar nuestras ofrendas, vamos a presentar nuestros diezmos, lo que usted ha traído, lo que usted ha preparado. Amén. Lo que usted ha preparado para el Señor lo vamos a hacer con agrado. ¿Cuántos saben que Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros? Nos ha provisto, ¿sí? Nos ha bendecido, nos ha guardado. Oiga, ¿quién se mojó hoy con ese aguacero? ¿Sí? ¿Tú te mojaste? ¿Tú, André, también? Llovió hoy, hoy llovió, hoy fue, no sé si en toda Bogotá, pero por este lado estaba, ¿sí? Por todo lado, pero en serio, yo no sé si fue que el agua cayó hoy como hacia el apartamento donde yo vivo, pero daba contra la ventana, o sea, no cayó, no estaba tan así, sino como de lado. Cierto que sí, y yo pensaba, decía, ¿cuánta gente se puede estar mojando? Porque yo lo que hice fue arruncharme. Yo dije, esto está haciendo mucho frío. Entonces, pero bueno, estamos aquí, Dios es bueno. Y si nos mojamos, también podemos disfrutar de sentir el agua. Después de que uno, al principio, uno tiene pereza de mojarse, ¿cierto? Pero ya cuando uno se ha empezado a mojar, hay un momento que uno se descualquiera y dice, ya, mojémonos. Pero llegar uno a la casa y tener ropita para cambiarse y tomarse algo caliente, eso es chévere para ver el amor de Dios, ¿cierto? Comidita hemos tenido, ¿sí? No nos ha faltado, tenemos nuestra casa, tenemos nuestra familia, tenemos un lugar donde congregarnos. O sea, pienso que si en lo humano Dios ha sido bueno, en lo espiritual más, porque Él es el que nos da las fuerzas a todos para continuar, amén. Entonces vamos a orar por nuestras ofrendas. Recuerden, si usted de pronto no tiene la revelación de hacerlo, está bien, se le respeta, pero los instamos siempre a recordar que cuando nosotros damos una ofrenda es porque primero la hemos recibido del Señor, o sea, Él ya nos ha bendecido. Entonces, ¿qué sabemos nosotros? Que somos hijos agradecidos de Dios, amén. Entonces vamos a orar. Señor y Padre amado, te damos gracias, Papito Dios, en esta hora, y te damos gracias, Señor, porque hemos podido recibir tu amor, tu misericordia, tu salvación, porque gracias a ti, Señor, muchos, Señor, podemos decir que tenemos empleo. Puede ser, Señor, que no tengamos el sueldo o no estemos ganando lo que queremos, pero hemos podido pensar, saber y sentir que si aquí estamos es porque contamos con vida y porque hasta el día de hoy tú nos has sostenido. Creemos, Señor, en la provisión. Creemos, Señor, en que tú guardarás, Señor, nuestra entrada, nuestra salida, nuestra comida, nuestro vestido, y nosotros solamente queremos llevar una vida de agradecimiento y de gratitud para ti, Señor. Padre, yo te doy gracias y hemos orado en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Dios es bueno todo el tiempo. ¿Saben? Quiero tener un minuto y quiero orar por una pastora, la pastora Juliet. El pastor Oscar Parra falleció el día de ayer. Él es un pastor que conozco hace muchos años. Y bueno, llegó un momento difícil antecitos de pandemia, luego en pandemia, pospandemia, la iglesia de ellos se cerró
y ya no estaba funcionando, pero el pastor le dio COVID y quedó como alguna secuela. Después de esto le diagnosticaron un cáncer, venía siendo tratado, pero pues bueno, ayer falleció y bien por él, porque hoy está en la presencia del Señor. Y yo digo, Dios, yo creo que yo pienso que poder uno morir en este momento y abrir los ojos y encontrarse uno salvo y ver a su Creador y ver todo esto, yo creo que Dios, esto debe ser como el mayor regalo. O sea, es un premio, para allá vamos. Entonces finalmente él no va a ver esa recesión que hablan económica, él no está viendo ya nada de esto, él no sabe si Petro nos va a poner más impuestos o nos va a quitar las pensiones, sabemos, él ya está bien, pero hay una esposa y hay 2 hijos. Hay una esposa, la pastora Juliet, y sus 2 hijos. Y quiero que tengamos un tiempito de oración, un minuto, para que sea el Señor fortaleciendo. Mañana son las exequias del pastor Oscar Parra, él es del Concilio de las Asambleas. Entonces oramos por él, por su familia, no por él, oramos por su familia. Bueno, Señor y Padre amado, te damos gracias, Señor. Tu palabra dice, papito Dios, que donde hay 2 o 3 personas reunidas en tu nombre, ahí estás tú. Y estamos hoy en una oración de acuerdo, Señor. Estamos orando todos unánimes, Señor, porque hoy hay una esposa, hoy hay una mamá, hoy hay una pastora, hoy hay, Señor, 2 hijos, Señor, que ya pueden decir en este momento, no tienen a su papá. Y no sabemos cuántas cosas pueden estar pasando por la vida de estos 2 muchachos, Señor, por la vida de la pastora Juliet, Señor amado. Fue golpeada en su vida, Señor, la iglesia se cerró, ahora queda viuda, Señor, es una mujer muy joven, Señor amado, y oro por ella, Señor, oro porque somos hermanos en Cristo y para que sea, Señor, el Espíritu Santo fortaleciendo a la pastora Juliet y fortaleciendo a sus hijos desde la distancia, Señor. Muchos no la conocen, pero en el Espíritu somos uno y en el cuerpo de Cristo, y oramos por ella para que seas tú siendo su ayudador, su consuelo para los hijos también, pero también su proveedor de aquí en adelante, que ella pueda descansar, Señor, en que tú vas a cuidar de ella. La palabra dice que tú te haces el esposo y que tú, Señor amado, tomas esta familia, tomas esta pastora, tomas estos hijos, Señor, y tú no te olvidas, Señor, de lo que este varón sirvió. Y yo honro, Señor, a la pastora desde la distancia, Señor, y bendigo, Señor, a su familia, a sus hijos, bendigo al hijo de ella, a su hijita, Señor, y declaro, Señor amado, que ellos tomarán el lugar, Señor, junto con su mamá, de poder acompañarse y estar en este tiempo, y tú direccionarás la agenda que tienes ya con ellos establecido. Yo te doy gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Dios es bueno, diga conmigo, todo el tiempo, porque todo el tiempo bueno es Dios, bueno es Dios. Hoy el Señor colocó en mí el título de la enseñanza, dice, solo predica, y vemos aquí un hombre que tratábamos de mirar con Eve quién era, ¿no? Esa Eve me mandó hoy otra foto. Este es un hombre que creemos que así era Pablo, pero ella me mandó hoy un Pablo como de 25 años. Entonces yo le decía, no, Eve, quiero un Pablo como el de esa época, un Pablo. Y saben, y quiero que diga conmigo, solo predica, diga conmigo, solo predica. Y el tema va relacionado a un hombre que escribió, no sé, el 60, 70, 80% del Nuevo Testamento. O sea, ¿quién tiene curiosidad de conocer a Pablo cuando estemos ya con el Señor? Yo le diría, usted fue un tenaz. O sea, yo creo que uno pasaría horas con él diciéndole, bueno, ¿y cómo era que usted, siendo tan estudiado y era perseguidor de los cristianos, qué pasó cuando quedó ciego? ¿Y qué pasó? ¿Y cómo fue su persecución? ¿Y cómo era que usted libraba las grandes batallas? ¿Y cómo todo lo que le pasó a él, que bueno, estuvo en naufragios, que fue encarcelado, todo lo que él sufrió? Y yo digo, Pablo es un hombre de admirar. Pero entonces quiero que ustedes me acompañen a este versículo en segunda de Timoteo, segunda carta a Timoteo, el capítulo 4, el verso 2. Dice, ¿recuerdan el título? Tú solamente ¿qué? Tú solo predica. Entonces dice,
Tú anuncia el mensaje de Dios en todo momento. Esto lo escribe Pablo. Dice, tú anuncia el mensaje de Dios en todo momento. Anúncialo. Aunque ese momento no parezca ser el mejor, muéstrale a la gente sus errores. Corrígela y anímala. Instrúyela con mucha paciencia. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Predicar la palabra de Dios. A veces nosotros queremos con nuestro consejo cambiar las personas, pero resulta que nosotros no cambiamos las personas y queremos que lo hagan en nuestro tiempo, a nuestra forma, y que el tiempo sea aquí y ahora. Pero lo que está diciendo la palabra es que nosotros anunciemos el mensaje de Dios. ¿En qué? En algún momento en especial, en todo momento. Usted tiene o conoce una persona que en este momento no haya hecho la oración de fe y que usted quiera mucho, un amigo, una amiga. Haga memoria, y si alguien tiene una persona así, levante su mano, diga sí, yo tengo un amigo, yo tengo una amiga que quiero mucho, pero solamente somos diferentes en algo. ¿Saben qué? En que ella no tiene a Cristo. O sea, ¿saben qué pasa con ese hombre, con esa mujer que tú conoces? Si llega a morir hoy, ¿para dónde se va? Se pierde. Y si tú quieres mucho a esa persona, ¿qué tienes que hacer? Compartirle el mensaje de salvación y no decir, este no es el tiempo. Es que el tiempo es todo el tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos si para esa persona será el último día de su vida. No sabemos qué va a pasar, no sabemos. Yo sabía del pastor Oscar que venía enfermo. Eso me hace pensar que él tuvo un tiempo de estar bastante con su cuerpo dolido. Pero miren, uno lo puede asegurar todo contra todo que él ahorita está en la presencia de Dios. Pero ¿y qué de la persona que solo cayó y se resbaló? ¿Qué de la persona que pasó un carro y la cogió? ¿Qué del que atracaron? O sea, a ver. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? ¿Qué está diciendo Pablo? Que prediquemos en todo tiempo. Dios es bueno, diga conmigo, Dios es bueno y su palabra es buena. Al final, la única responsabilidad de nosotros, la única responsabilidad que tú y yo tenemos es entregar la palabra de Dios. Ese es el trabajo de nosotros, no tenemos otra cosa que hacer. Con paciencia y con doctrina, aunque a veces no hayan reacciones. ¿Cuáles son las reacciones? Que usted espera compartir la palabra de Dios y lo mínimo que a uno le gustaría es pues ver que la persona, después de que uno le ha contado su testimonio, yo no sé usted cómo entra a contarle y hablarle a una persona de Cristo. Sergio es un evangelizador, él es nato, él puede ver una persona en la calle y a él le gusta ir y compartirle la palabra y sentarse y hablarle. Otras personas dicen, no, yo no sé, ¿no? ¿Quién me levanta la mano y me dice, cómo empieza contando un testimonio hablando de Cristo? Pau, levantaste tu manita. Por tu testimonio. Bien. ¿Quién tiene otra forma que no habla nada de su vida? Que debería ser. Uno debería ser, es nunca hablar de uno sino de Cristo. Pero en el momento el testimonio de nosotros es también el que habla de Cristo. Yo cómo voy a hablarle solamente de la palabra si no he tenido experiencia. Pero hay otro. Yo tuve un señor, pero esperen, tantico. Cuando empezamos la iglesia había un hombre que él era de Medellín, paisa, y era una cosa impresionante. Nosotros salíamos con Mauro, salíamos con él y con su esposa, y de pronto él iba pasando el carro de los helados, y él llegaba y le decía, ¿me hace un favor? Me da 4 heladitos, y los pedía, y mientras el señor levantaba la tapa, le decía, perdón, ¿a usted le han hablado de Cristo? ¿A usted le han dicho que si usted no recibe a Jesucristo se va para el infierno? Y yo sentía que yo me ponía roja, yo empezaba a voltear, yo decía, ay no, en serio, ¿él cómo lo hace? Y luego la persona le decía, no, yo no sabía, y él dice, venga, yo le cuento y ahorita le pago esos helados. Y cuando yo volteaba a mirar, el tipo estaba haciendo la oración de fe, y yo decía, yo no, ¿quién no puede hacerlo así? No, ¿quién sí? ¿Quién? ¿Tú puedes hacerlo así? Bien, y yo digo, qué bueno. Ahí está el que está haciendo la fila en el banco y lleva un tratado y mientras está haciendo la fila
termina compartiéndola a los que están en la fila. ¿Quién no lo puede hacer? Yo. Yo no puedo, no, para mí no aguanta. Me encanta compartir del Señor, esperando que el médico me llame a una consulta. Entonces yo agarro a la persona que está al lado, ay, ¿qué cita con qué tiene? No, que con tal especialista. Y usted, no, yo tengo una cita con gastro, lo que pasa fue que yo sufrí de cáncer, y entro con todo. Y ahí me siento como pez en el agua. ¿Saben? Todos somos instrumentos de diferente manera en las manos de Dios. Pero lo que me queda a mí claro es que debemos en este momento compartir el mensaje. Esa es nuestra tarea. Diga conmigo, a tiempo y fuera de tiempo. En todo tiempo debo yo compartir la palabra de Dios. No decir, es que yo no invito a mi amigo porque es que es el compañero de la universidad y entonces ahorita no le comparto porque es que estamos en otra. Al contrario, debo saber que los días son malos y debo saber que esta persona que yo amo, ese profesor, ese compañero, ese amigo, el que sea, se puede ir para el infierno. Y pueden ser buenas personas, pero ¿cuántos saben que por buenas obras nosotros no nos salvamos? Eve, es que se me está apagando cada rato. A veces se me queda más prendida y otras veces no. Qué pena. Entonces vamos a buscar en Hechos capítulo 17, el verso 4. Vamos a mirar que nosotros como hijos de Dios no debemos estar esperando si somos exitosos o no por la palabra que damos, porque yo lo que oro, yo lo que predico es que yo quiero que esa persona haga la oración de fe, y si no la hace, ¿cómo me siento? ¿No le ha pasado que usted se desgasta con una persona y al final usted le dice, quiere que oremos? Oramos, y tú haces una oración y recibes a Jesús en el corazón y te has desgastado, y de pronto la persona dice, no, todavía no, gracias. ¿Usted cómo se siente? No, o sea, perdí el tiempo. ¿Saben? Nuestra función, no vivimos, o yo me puedo parar acá en el altar y de pronto hay un servicio en el que siempre los dos servicios del domingo uno se mueve diferente del otro. A veces la gente del primer servicio es la misma enseñanza y de pronto el servicio de la siguiente la gente, amén, gloria a Dios, no sé qué, y uno, uy, la palabra estuvo bien hoy, gracias Señor por tu respaldo. En el siguiente servicio se escucha el aire y es la misma predicación. Y saben, nosotros no estamos por los amenes, nosotros simplemente damos ¿qué? La palabra. ¿Cuántos saben que la palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo? Entonces mi función es dar la palabra porque la palabra es viva y eficaz. No soy yo la que provoca un amén, no soy yo, porque hay muchas personas que pueden ser efusivas pero salen y la palabra la olvidan. Puede haber otra que está callada porque la persona no es de estar diciendo amén, gloria a Dios. Ella no es así, él no es así, pero salió y dice, la palabra de hoy me confrontó y debo salir a cambiar esto en mi vida. Y nunca se le escuchó un amén, pero salió. Entonces, los amenes no son determinantes en la vida de ustedes a quien usted le comparte la palabra. Usted, su tarea es ¿cuál? Dar la palabra. El que obra es el Señor. Entonces vamos a mirar que en Hechos capítulo 17 vamos a ver del verso 1 al verso 4, dice así: algunos judíos, ¿ustedes saben quién está predicando aquí? Pablo fue a predicar en Tesalónica a los tesalonicenses. Dice, Pablo y Silas continuaron su viaje, pasaron por las ciudades de Anfípolis, ¿sí? Anfípolis, allá, pasaron por allá, igual como que no vamos a ir por ahora allá. Bueno, y ¿cómo es? Es que allá hay un niño que él me está ayudando. Y Apolonia, y llegaron a la ciudad de Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Como de costumbre, miren lo que dice, como de costumbre, Pablo fue a la sinagoga y durante ¿cuántos sábados? 3 sábados seguidos habló con los judíos de ese lugar y les leía la Biblia, no 1 hora, no 2, 3 sábados, y era en la sinagoga, era todo el día leyendo la palabra. Y dice el 3, y les probaba con ella que el Mesías tenía que morir y resucitar. Les decía, Jesús de quien yo les he hablado es el Mesías.
miren lo que dice, algunos, o sea, todos le creyeron, algunos, a Pablo, o sea, si a Pablo algunos le creyeron, miren, nosotros somos unos pobres patinchados frente a Pablo. Dice, algunos judíos creyeron en lo que Pablo decía y llegaron a ser seguidores de Jesús, uniéndose al grupo de Pablo y Silas. También creyeron en Jesús muchos griegos que amaban y obedecían a Dios. Creyeron más los que eran más cercanos a él, los que eran más distantes. Dice que, ¿quiénes fueron? Los anteriores, los griegos, que no tenían nada que ver con Jesús, y ellos creyeron y se volvieron seguidores de Jesús. Pero los primeros, dice, algunos creyeron. Dice, algunos creyeron en lo que Pablo decía, creyeron, y eran no muchos, eran poquitos. Eso quiere decir que tanto a usted como a mí, muchas veces nos pueden cerrar la puerta, muchas veces no nos van a querer, muchas veces no nos van a creer, porque ahí dice que le creyeron. Ahora, ¿cómo le va a creer uno a un hombre que tiene una historia de ser perseguidor de los judíos? ¿Cómo le van a creer? Es difícil. Pero mire lo que dice la palabra. Él expuso las escrituras. Él no habló de su propio yo, ni de la fuerza que él tenía al dar la palabra. Él leía la palabra, dijo que les leía la palabra. Durante 3 sábados seguidos estuvo compartiendo, y al final algunos creyeron en él. Listo, algunos creen. Y esto me habla a mí que muchas veces nosotros vamos a tener que entender, como en la parábola que habla de las 3 clases de tierra donde se siembra, y que dice que solo una parte, y si miramos un todo de 4 semillas que se sembraron y solo hubo una que dio fruto, fue el 25%. Si una porción está dividido en 4 de un 100, entonces son 4 de 25, y solo un 25% fue lo que dio buena cosecha. Eso quiere decir que nosotros vamos a dar la palabra y solamente se creería que un 25% de personas la van a recibir. Qué fuerte. ¿Les parece complejo el tema? Que usted predica y usted dice, no, eso es falta de fe. No, la palabra está hablando del porcentaje que algunos recibieron. Eso habla de ese promedio. No todos los que están en una congregación están recibiendo la misma palabra. Hay unos que la creen, hay otros que no la creen, hay unos que dicen esto no es para mí, y dice que más que todo es el 25%. Entonces es complejo el tema. A veces hay muchos pensamientos en las personas y por estar procesando la palabra no reciben. Usted ha conocido personas que de tanto saber de la Biblia no saben nada, porque ni se acoplan a un lugar, porque llegan a un sitio y todo lo están juzgando. Aquí dice tal cosa en la palabra, no, eso a mí no me parece. A mí no me parece porque yo he leído tal cosa. No, aquí no me siento cómodo. Me voy a ir para otra iglesia. Y llega a la otra iglesia y está procesando todo. Y el Señor dice en su palabra, sean como niños. Sean como niños, reciban la palabra, porque si esa persona, ese hombre que se la pasa un año en una iglesia, otro año en otra, otro año no va a ninguna, porque finalmente dice, aquí no me siento bien en ningún lado, ¿saben qué voy a hacer yo? Yo mismo voy a leer la palabra y yo sé que el Espíritu Santo me va a hablar. No, el Señor dice en su palabra que necesitamos pastores, que necesitamos el maestro, que necesitamos el congregarnos porque todos adoramos. Entonces, las personas que más se limitan para crecer son las que más analizan todo. Es más, lo más difícil es llegarle a una persona que todo lo está analizando y todo lo está juzgando, porque finalmente nada lo está llenando. Entonces hay que tener cuidado en que tú no estás pensando en que le estás hablando a una persona que sabe mucha palabra. Tú cumples con darle la palabra, y la palabra es la que va a ¿qué? La palabra es la que va a obrar. No importa si la persona es muy estudiada o no lo es. Cuando tú no sientes, alguna vez me pasó con Sergio, que Sergio decía, oré por una persona y algo está mal conmigo porque esa persona no se sanó. ¿Sí fue? Por el puente, ¿sí? Por tal 80. Oré, yo creía que se iba a recuperar y no se recuperó. No, es que también va en la fe de la persona. La persona puede decir, sí, yo quiero ser sano, o la verdad me siento, no es que lo anhele de tanto corazón, porque al estar malo de la pierna no tengo que trabajar. Y si está lloviendo la gente me he tirado en el piso y aunque no se lo programe me está dando comida.
y realmente inspira pesar y entonces le dan, entonces de pronto no le interesa caminar, está en una zona de confort y uno se puede sentir mal porque llevó la palabra y la palabra no dio resultado, o él sí quiere caminar, pero él dice, no, eso yo he ido a tantas cosas y que oren por mí, ya hartos han orado y no ha pasado nada. También entra en juego la fe de la persona. Entonces no es solamente lo que yo hago, es también la fe de la persona. ¿Cuál es tu función y cuál es la mía? Predicar la palabra, darla. El resultado será, cuando mi esposo empezó a conocer del Señor, bueno, él ya servía en la iglesia, pero no era pastor, era servidor. Y hicimos un grupo familiar en Plazuelas, al frente de una droguería, una señora que se llamaba Betty, y se hizo un grupo familiar. Y durante como 3 meses seguidos, él oraba por algunas personas que estaban enfermas y las 3 se murieron. Y entonces al final le decían que ya no querían que él orara. Y él llegaba a la casa y decía, ay, gorda, algo está pasando. ¿Y yo qué? Pues porque me llevaron a orar por esa persona y esa persona se murió. Y luego al otro mes también uno dice, no, estoy salado. O sea, esto es, ¿qué está pasando acá? O sea, uno como que a mí me duele la cabeza, pero no vayas a orar tú. O sea, no quiero que ores tú. Ahora, dentro del tema puede ser esa persona iba a morir y lo que sirvió esa oración era para que se reconciliara con Dios y fuera salva. Uno siempre tiende a mirar lo negativo, ¿no? Pero ¿cuántas veces uno se puede sentir mal? No, yo no quiero volver a orar. O sea, uno se puede ver limitado a que usted ora por un enfermo, no se sana y entonces usted dice, no, yo no vuelvo a orar. No, usted ora y le entrega ¿qué? Esa situación al Señor. Diga conmigo, yo lo que debo hacer es compartir la palabra. O sea, no va a ser, nosotros no vamos a ser calificados o juzgados por otra cosa, solamente por compartir la palabra. Amén. Ya les había dicho que nosotros pueden haber personas que en un servicio están con todo el amén, pero cuando salen son personas que hacen lo contrario de tanto amén y llegan a la casa a pelear y llegan a la casa, mejor dicho, a vociferar de todo el tema. Y todo el servicio estuvieron diciendo amén y saltaron en la alabanza y todo el tema. Y está el que es callado, ni aplaudió ni nada y llegó a su casa y en su casa es un proveedor, en su casa es un buen papá, en su casa es esto. O sea, no califique usted a las personas por cómo son, porque de pronto es su forma de ser y nada tiene que ver con la palabra. Bueno, dice que la primera parte fue en Tesalónica, a los tesalonicenses, pero vamos a mirar otro lugar a donde estuvo Pablo, en Berea. Y aquí vamos a ir a Hechos, capítulo 17, y vamos a mirar del verso 10 al verso 12. Vean lo que dice aquí la palabra. Dice, al llegar la noche, los seguidores de Jesús enviaron a Pablo y a Silas a la ciudad de Berea. Cuando ellos llegaron allí, fueron a la sinagoga. Los judíos que vivían en esa ciudad eran más buenos que los judíos de Tesalónica. Escucharon muy contentos las buenas noticias acerca de Jesús y todos los días leían la Biblia para ver si todo lo que les enseñaban era cierto. Sigue el 12, porfa. Dice, muchos de estos judíos creyeron en Jesús y también muchos griegos, tanto hombres como mujeres. Estos griegos eran personas muy importantes de la ciudad. O sea, ¿qué estamos encontrando? Que en Tesalónica muy poquitos y no hubo aplausos. Algunos creyeron y recibieron al Señor, pero luego se fue a Berea y en Berea dice que muchos, y eran estudiados y eran inteligentes y saben que además de que solamente escuchaban la palabra, dice que ellos también leían. Entonces llegaban a su casa y ¿qué hacían con la enseñanza? Llevaban un cuaderno, apuntaban la cita bíblica, luego llegaban a la casa y volvían y repasaban. ¿Cuántos de nosotros hacemos eso? De pronto no. Pero ¿sabe qué vale? Que usted diga qué versículos son y yo voy a escribir y voy a llegar y voy a decir en la casa, ah, sí, es verdad. Venga, ¿qué es lo que más dice acerca de Pablo? ¿Qué más hay en la historia de él? Entonces dice que ellos allá recibieron la palabra de Dios. Diga conmigo, la palabra de Dios funciona. Tranquilamente la palabra de Dios funciona. No es usted, no son sus fuerzas, diga conmigo, es la palabra de Dios. Ok, luego Pablo hace otra cosa y dice que va a otra ciudad, a Atenas. Y Atenas es un lugar complejo,
porque Atenas es un lugar de donde había muchos ídolos y había muchos filósofos. Imagínense que lo más tremendo es usted meterse con un estudiante de filosofía. Ay, eso es un hueso duro de roer, porque ellos sacan todo su arsenal de debates contra la palabra. Póngase usted a hablar con una persona que estudia mucho la palabra y solamente lo que va adquiriendo es conocimiento. La persona que solamente va adquiriendo conocimiento como que se queda metido ahí y no escucha otro razonamiento, es lo que cree, es lo que piensa. Y saben, Pablo va también a Atenas. ¿Cuántos saben si Pablo era un hombre estudiado o no era estudiado? Muy estudiado. Tan estudiado era y tan dado a la ley que él creía que Jesucristo venía en contra de todo lo que él tenía en su cabeza. O sea, fue tanto como que tuvo que quedar ciego para abrir sus ojos espirituales y poder entender lo que realmente Jesús quería hacer en su vida, que lo que Dios había programado para él. Entonces, al llegar a Atenas se va a encontrar con una cantidad de gente que yo no me imagino, la cantidad de tiempo sentados con él, y el Señor sabía que tenía que mandarle a alguien que fuera estudiado, porque le iban a dar sopa y seco. A mí me pasó hoy, estaba viendo las noticias al mediodía y estaban diciendo que hoy el dólar había llegado a un momento en el que había subido altísimo y que luego a medida que iba pasando la mañana empezó a bajar, como lentamente bajó. Entonces estaban diciendo que la recesión mundial el otro año iba a ser grande y estaban hablando de la bolsa de valores y todo. Yo estaba hablando con mi hijo y yo le decía: Cristian, yo no sería capaz de sostener una conversación con una persona que me hable de todo eso, de la banca, del dólar, de ¿qué más es? Lo que ellos mueven mundialmente. ¿Ah? Todo eso, a mí todo lo que tenga que ver con eso yo no entiendo ni pío. A mí no me vayan a poner a hablar con una persona de esas, mucho menos a mi altura ponerme a argumentar con un filósofo, porque ellos lo cogen a uno y si usted no está seguro en esa área, yo me bajo un poquito más al nivel. A mí háblenme de Jesús, de la vida de Él, de sanidad, de Espíritu Santo, pero a mí no me vayan a poner con algunas personas que uno sabe que de pronto no va a poder rebatir. ¿Quién se puede medir aquí a hablarle de un ateo a un ateo? Casi ninguno levanta su mano. Sí, más o menos. Usted solamente habla de la palabra y la palabra es viva y eficaz. Usted empieza a acordar de lo que dice la palabra y la palabra es la que entra y la palabra es la que habla. Pero el Señor manda a Pablo porque sabe que Pablo tiene el conocimiento, es bien hablado, y él va a decir: mire, yo les voy a hablar de Jesucristo, pero a los que yo voy, yo ya vengo de allá. Mientras usted va masticando chicle, yo ya estoy haciendo bombas. Yo ya estuve en el lado donde ustedes estuvieron. Yo ya sé lo que ustedes piensan. Ahora yo les voy a hablar del Jesús que yo he conocido. Y llegar a donde los de allá, los de Atenas, era una cosa seria. Miren lo que dice la palabra en Hechos, capítulo 17, el verso 18 y 19. Dice: algunos eran ¿qué? Filósofos, no era nada más ni nada menos. Algunos eran filósofos, de los que pensaban que lo más importante en la vida era ser feliz. Humanismo, lo que es más importante en la vida es ser feliz. Otros eran filósofos que enseñaban que la gente tiene que controlarse a sí misma para no hacer lo malo. Humanismo, egocentrismo, todo el tema. Algunos de ellos preguntaban, o sea, ahí la tuvo el fuerte: ¿de qué habla este charlatán? Otros decían: parece que habla de dioses de otros países, pues habla de Jesús y de la diosa resurrección. En Atenas, la junta que gobernaba la ciudad se reunía en un lugar llamado Areópago. A la gente y a los extranjeros que vivían allí les gustaba mucho escuchar y hablar de cosas nuevas. ¿Qué eran ellos? Les gustaba escuchar lo nuevo, pero no al espíritu, sino físicamente. ¿Qué era? Conocimiento, puro conocimiento. Ahí pedí otro versículo, ¿o queda ahí? Ok, del 19 al 21. Ok, y ahora vamos a mirar el 32 y el verso 34 del mismo capítulo 17.
Cuando la gente oyó que Jesús había muerto y resucitado, algunos comenzaron a burlarse de Pablo, pero otros dijeron, mejor hablamos de esto otro día. La gente que más estudia y la gente que más entra a analizarlo todo es la gente que menos le da la oportunidad de entrar a Jesús, a su corazón. Usted vaya a un médico a hablarle de Jesús, de salvación, del sanador, ellos sí, uno le dice, no, pero gracias a Dios yo soy cristiana, bueno sí, pero más sin embargo, esta enfermedad que usted tiene, esto es genético o eso es de generación en generación y eso no tiene cura, pero siga con su fe, o sea, crea en lo que usted cree, pero toca hacer esto y toca hacer lo otro. Háblele usted de Jesús a un médico de oncología. Es complejo, a menos de que ellos tengan la revelación, no van a aceptarlo. Entonces dicen, Pablo salió de allí, pero algunos creyeron en Jesús. ¿Muchos? Algunos. Y era Pablo. O sea que no se desilusione usted de compartir la palabra. Usted va mirando que las personas que entran a analizar mucho la palabra son demasiado solos, ¿sí? Son solitarios. Listo, usted quiere creer la palabra a su manera, hábleme de su fruto, o sea, muéstreme que con su gran pensamiento ha logrado hacer grandes cosas en la vida, porque yo te hablaré de mi Jesús, que realmente a mí lo que me dicen, voy a la palabra me dice que fue verdad lo que me dijeron y yo la creo, y no, pues mire, ya voy en esto, ya voy creciendo, ya tengo un grupo, ya he ganado otros para Cristo, he crecido en conocimiento, sirvo en mi congregación, estoy ayudando a personas. O sea, muéstreme que con su tanto estudiar de tantas cosas y entrar a juzgar tanto la palabra ha crecido, y yo le mostraré a mi Jesús de una manera sencilla. Acá dice, Pablo salió de allí, pero algunos creyeron en Jesús y se fueron con Pablo. Entre esas personas estaba una mujer llamada Dámaris, y también Dionisio, que era miembro, miren, era gente que era preparada, y dentro de eso también encontraremos personas que usted da la palabra y 10 no creyeron y uno sí. Usted manda el anzuelo, que de todos esos él se va a creer. A mí me lleva tratando un médico que fue el que me operó de cáncer, y él ha sido director de cancerología en varios momentos de la vida, o sea, dura 10 años, luego se retira 5 porque aparte es médico de EPS, y definitivamente cuando él me empezó a tratar a mí, daba 3 meses de vida, y dijo, máximo ella va a vivir 6 meses, pero así, máximo. Mauricio le decía que era cristiano, yo le decía que era cristiana, todo el tema. Fueron pasando los años y él empezó a ver que yo seguí viviendo sin estómago, y sin estómago una vez, un año, 5 años, 10 años, 15 años, 20 años. Cuando yo voy, él me dice, siga Lázara, siga al consultorio. Me dice, saben, hay un momento donde la ciencia termina y los milagros empiezan. Tu testimonio es el que va muchas veces a salvar, ¿sí me entienden? Salva a Jesucristo, pero tu testimonio es utilizado ¿para qué? Para salvar. Pueden sentarse, niñas, les damos un aplauso. Hoy nos están acompañando las chiquitas de Teens, véanlas, ahí están. Andaban de vacaciones 2 días, eso está bien. Ahora, nosotros compartamos la palabra, unos la van a recibir, otros no. ¿Saben qué es lo que más va a ayudar a que personas reciban la palabra de ti? El testimonio. ¿Cómo eres tú en casa? Porque muchas veces los que menos quieren llegar son los que te conocen como eres. Entonces, eres aleluya, eres lambeladrillo, te dicen evangélico, te dicen faldas largas, pelos largos, lenguas largas, pero es de pronto por tu comportamiento como cristiano en casa. ¿Cuántos creen que el testimonio es el que arrastra? O sea, la palabra se da y el testimonio es el que trata de llevar a muchos. Ahora, ¿saben? Dice acá la palabra en Marcos 6, el verso 5 y 6. Vamos a hablar del último, que es Jesús. Y dice que Jesús llega y en su propia tierra, dice, y poniendo las manos sobre los enfermos, Jesús sanó, digan conmigo,
a algunos. Jesús sanó a algunos. Oiga, pero era Jesús. O sea, ¿le faltó fe a Jesús? Sí. Él tenía la fe y él tenía el don y él tenía el llamado. Pero dice, y poniendo las manos sobre los enfermos, Jesús sanó a algunos de ellos, pero no pudo hacer ningún otro milagro. ¿Sabe por qué no pudo hacer milagro? ¿Ustedes saben por qué? Vea, un niño hablando, aquí lo voy a traer para acá. Porque la gente tenía incredulidad. ¿Qué era eso? Falta de fe. Un niño lo dijo. Por falta de fe. A Jesús, o sea, a ver, íbamos con Pablo, el que escribe el 80% de la palabra, no le creían, pero le pasó a Jesús en su propia tierra. ¿Saben por qué? Porque muchas veces al que va a hablar lo juzgan por cómo era su vida. Entonces llega, no sé, un Andrés, un Alejo, no sé, quien sea, hombres, mujeres, llegan y dicen: yo conocí del Señor y vengo a decirle que Cristo es real. ¿Usted? Pero si usted es un borracho, pero si usted era esto, usted era lo otro. Sí, era, pero a causa de lo que éramos muchas veces no nos van a creer. Dicen que Jesucristo no pudo ser profeta en su propia tierra. ¿Qué podemos esperar nosotros? Nosotros vamos a dar buen testimonio donde vivimos. ¿Cómo da usted buen testimonio donde vive? Pagando el arriendo, si es en arriendo. ¿Cómo va a dar testimonio usted donde vive? Teniendo sus servicios al día. ¿Cómo va a dar testimonio? Agarrándose entre pareja, escuchando los golpes, las groserías. ¿Cómo da usted testimonio de hablar de Cristo? Como usted se comporta en un momento de una situación difícil. ¿Sabe dónde se conoce el carácter de una persona? En el momento más difícil, donde le sacan la piedra hasta donde no más. Ahí es donde o se abre la puerta para usted compartir de la palabra o de pronto se cierra para siempre. Usted tiene que tener cuidado en el lugar donde está, cómo se comporta, porque usted puede estar dejando el testimonio del Señor de pronto por el piso. Dice que Jesús no pudo hacer milagros en su propia tierra. Sus corazones no estaban abiertos. ¿Sabe por qué juzgaron a Jesús? No por un mal testimonio, sino porque decían: Jesús, lo dice la palabra, ¿ese no era acaso el hijo del carpintero? ¿Sí lo decía, sí o no? ¿Que vamos a creer que el hijo del carpintero puede hacer milagros? ¿Qué vamos a creer? Angélica, la dueña de un salón de eventos, ella que va a orar por enfermos. O sea, a veces nos va a ser más difícil en nuestra propia tierra, pero lo que la palabra está diciendo es que usted simplemente dé la palabra. Usted la da y simplemente la palabra funciona. Dice la palabra en Isaías 55:11. Escribí algo acá como: continúe enseñando, no se desanime. Cuando no hay un amén, cuando no hay un sí, yo quiero, usted no se desanime, siga dando la palabra. Dice, lo mismo pasa, usted da la palabra, pero mire lo que acá está diciendo: lo mismo pasa con mi palabra cuando sale de mis labios. No vuelve a mí sin antes cumplir mis órdenes, sin antes hacer lo que yo quiero. Eso habla de que la palabra da mucho fruto. Puede que en el momento no, pero ¿saben? Puede que más adelante usted escuche el testimonio de alguien que le diga: ¿sabes? Una vez tú me diste a mí un consejo y yo en el momento no le puse caso, no le presté atención, pero hoy quiero contarte que al poco tiempo pasó tal cosa, me acordé del consejo que tú me diste y gracias a eso salí de una situación difícil. ¿Les ha pasado haber dado una palabra y que después le digan lo que usted me dijo esa vez? O sea, usted simplemente, ¿qué tiene que hacer? Sembrar la semilla y regarla, mandando un versículo, mandando una palabra, orando por esa persona y descansando que el que hace la obra no es usted. ¿Saben? Hay personas que pueden llegar y decir: no, es que yo estoy haciendo en la iglesia un ministerio, no sé, hablemos de que está ahorita Andrés y Daniela, que ellos están ahorita dirigiendo el área de Casa Kids. Entonces, en este momento hay domingos que tenemos 45 niños. Ahí es el tope máximo, 48 que hemos tenido. Son muchos niños. Cuando yo logro entender
que tanto mi equipo como mi equipo de maestros no es por nosotros que el equipo creció, no es por nosotros, es que es por lo que nosotros hacemos, es que la alabanza está fluyendo por lo que nosotros hacemos, por cómo ensayamos las canciones. Cuando a mí me dicen de pronto, ay, felicitaciones porque tantos niños que tienen, sí, es el Señor, nosotros solamente somos instrumentos en sus manos, no es por nosotros, no es por lo que nosotros hacemos. Ustedes sí ven que Jesús dio la palabra y no pudo sanarlos. Jesús, Pablo, ¿estuvo en dónde? Estuvo con los tesalonicenses, donde pocos se la recibieron. A Pablo. Luego va a Berea, y en Berea muchos reciben la palabra, pero luego va a Atenas, y en Atenas son unos pocos los que lo siguen. Entonces nosotros lo que tenemos que reconocer es que todo lo que nosotros somos hoy no es por lo que yo estoy predicando acá, es por el poder de la palabra, y la gloria es para Él. Es que es lo que yo he hecho, no es lo que yo he hecho, es lo que el Señor hace. Yo solamente soy un instrumento en sus manos, solo eso. Cuando a usted le digan, qué bonito lo que usted hizo, sí, la gloria es para Dios, así usted suene religioso. ¿Qué está haciendo usted? Se está haciendo a un lado y le está dando el lugar a Cristo. Es por Él, es en Él y para Él. Bueno, y cerramos con Primera de Corintios, capítulo 2, del verso 1 al 5. Cerramos ahí. Primera de Corintios 2. Sí, creo que ese no lo había pedido. No, es que ese lo puse después. Ven acá. Hermanos en Cristo, cuando fui a ustedes para hablarles de los planes que Dios tenía en secreto, no lo hice con palabras difíciles ni traté de impresionarlos. Al contrario, decidí hablarles solo de Cristo y principalmente de su muerte en la cruz. Cuando me acerqué para enseñarles y anunciarles el mensaje, me sentía poco importante y temblaba de miedo. No fui a ustedes como un sabelotodo ni usé las palabras elegantes, solo dejé que el Espíritu de Dios mostrara su poder y los convenciera. Y así ustedes creyeron en Dios, no por medio de la sabiduría humana, sino por el poder de Dios. ¿Qué tal esa palabra? O sea, está diciendo que cuando él fue a compartir de la palabra, no se fue con esos estudios. O sea, usted los puede hacer, pero cuando usted se para en un lugar, cuando usted se para aquí en este lugar, evite en lo posible, sí está bien decir, no sé, el amor ágape de Dios, porque el amor de Dios es ágape, porque en arameo es tal cosa y en hebreo es esto. Sí, a veces es importante, pero hay personas que van a salir y no van a saber cuál es el griego ni el arameo. O sea, es importante para estudio, pero lo que está diciendo aquí la palabra y lo que está diciendo Pablo es, cuando yo fui a compartir la palabra, no lo hice con grandes palabras ni elocuencia, sino que lo que hice fue hablar de Jesucristo y de lo que Él había hecho. ¿Sabe? Usted tiene que bajarse al nivel de las personas. Y mientras usted sea lo más sencillo posible, mientras usted muestre el amor de Cristo a través de un abrazo, mientras usted muestre el amor de Cristo a través de una sanidad, mientras usted muestre el amor de Cristo a través de una provisión, cuando usted no se va como a tan lo profundo, sí es importante preparar una buena enseñanza, sí es bueno conocer el contexto de donde surgió la enseñanza, pero cuando usted ve a la persona tiene que bajarse al nivel. Yo les digo a ustedes una cosa, ustedes se imaginan que Dios tomó forma de hombre, porque Dios es espíritu. Eso me dice a mí la palabra y yo le creo. Como Dios es espíritu y toma forma de hombre, entonces Dios entra en el cuerpo de Jesús y empieza a caminar por la tierra. Y usted se imagina a Jesús siendo Dios y se pone a hablarle de toda la parte de cómo Él quiere mostrar el amor a través de cuentos. O sea, a mí me da la impresión de que Jesús muchas veces nos trató como a niños chiquitos. Una vez había un papá y ese papá tenía 2 hijos y esos 2 hijos, un día le dijo, papá, dame la herencia porque me quiero ir y me quiero gastar mi plata, quiero lo que me corresponde. El otro hijo se quedó con el papá. ¿A usted no le parece que fue Dios bajarse como un chino chiquito? Como cuando alguien no le entiende y usted le dice, ¿quiere que le explique con plastilina y una tablita? Y el Señor dice, si quieres que te lo explique así, te lo voy a explicar.
Entonces Dios no se puso a hablar de la elocuencia, de toda su plenitud, el Dios que es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Él no se puso, Él dijo, no me van a entender. ¿Cómo me van a conocer? Como un papá, que un hijo se va para el mundo y se gasta toda la plata, pero que cuando ese hijo quiera volver a la casa, yo voy a estar en la puerta esperándolo y lo voy a recibir y lo voy a abrazar. Pero no, él no lo va a entender con la palabra elocuente, él lo va a entender si yo me bajo a su nivel. Así es como usted y yo debemos predicar la palabra. Es que cuando yo quiero orar por una persona, es que el Espíritu Santo me habla y el Espíritu Santo me dice a mí que lo que yo te tengo que decir. Hombre, esa persona, a veces a personas así no quieren recibirles la palabra porque nos volvemos demasiado religiosos. ¿Me hago entender? Usted sabe que el Espíritu Santo le está diciendo que ore. El Espíritu Santo me está diciendo que ore por Sergio. Pero yo no voy a coger a Sergio y le voy a decir, Sergio, estaba orando en la madrugada y el Espíritu Santo se me reveló y me habló. Y uno, ¿cómo así que a él le habla a Dios? Entonces yo soy una cucaracha porque a mí nunca me ha hablado. Yo no lo voy a hacer sentir así. Yo le voy a decir, Sergio, ¿cómo estás? Bien, pastora. Sergio, me gustaría orar por ti. ¿Quieres que cierre los ojos? ¿Para qué tengo que contarle todo lo que yo he pasado para, inflarme como un sapo? Así, para decir es que el Señor habló. No. Me bajo y oro por él. ¿Qué les quiero decir con esta noche? Con esto de esta noche. Vuélvase sencillo al transmitir la palabra de Dios, pero ore y busque y comparta de la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. No espere, mañana lo voy a hacer. Voy a hablar con tal persona, mañana lo hago. Es que hoy no era la oportunidad. No, usted siempre invite. Al compañero, al amigo, al tío, al esposo, siempre invítelo. Es que yo llevo invitándolo tanto tiempo y siempre me dice que no. ¿Y qué tal que esa próxima invitación sea la que diga que sí? De pronto está desparchado y dice, ay, tanta insistidera de ella. ¿Y a qué horas es eso? A las 5, a las 6, a las 8, a las 10 de la mañana. Listo, voy a ir. A ver, ¿y qué tal ese sea el día que la palabra entró al corazón de esa persona? ¿Qué tal que ese sea el día? Nosotros tuvimos la experiencia y siempre lo diré, un señor que se congregaba en la iglesia se llamaba Jesús y la hermana Isabel llevaba 20 años orando por él, 20 años, todos los sábados ese hombre se iba a tomar, su cabello ya era blanco y ella dice 20 años orando por él, todos los domingos ella decía, esta silla no me la utilizan porque está en la silla de Jesús, él se llamaba el hermano Jesús, y ella decía, ella se sentaba y ponía el bolso ahí, y uno, hermanita Isabel, ¿será que podemos sentar ahí? Una persona decía, no, es que esa es la silla de Jesús, y uno, bueno, esa es la silla de Jesús. No, 20 años, cuando ella dice que un día ella le dijo, acuérdese que mañana hay servicio, lo invito, y él le dijo, bueno, mañana voy, se había tomado sus tragos. Al otro día ya se levantó y se arregló. Y cuando él se dio cuenta, ella se dio cuenta, él estaba arreglado. Y ella le dijo, ¿y usted para dónde va? Dice, pues para la iglesia, ¿no me ha invitado? Ella dice, ¿para la iglesia? Si no puedo ir. Yo creo que la cara de ella era, perdón. Ese hombre llegó ese día a la iglesia y jamás volvió a faltar. Se volvió maestro, él fue profesor de nuestras escuelas de liderazgo. Y su último tiempo, cuando ya él lloraba, literal lloraba y decía, ¿cómo me arrepiento de haber perdido todos estos 20 años? ¿Cómo me arrepiento? Pero él murió siendo maestro, llegaba con oxígeno a dar la clase. Usted no se canse de invitar a su amigo, a su tío, a su primo, a su esposo, no se canse. Esa puede ser la oportunidad perfecta. Cierre sus ojitos ahí conmigo y vamos a orar. Señor y Padre amado, Papito Dios, hoy te damos gracias, Señor, porque hemos tenido el testimonio de un Pablo, un hombre que escribió más del 80% o el 80% del Nuevo Testamento. Y era un hombre que predicaba la palabra y en algún momento fue a donde los tesalonicenses y poquitos lo recibieron. Luego fue a Berea, donde dice que muchos, y Reina Valera habla de muchas mujeres, lo siguieron. Pero luego se va a Atenas, no tenía un lugar, no tenía gente preferida, no quería solamente predicar a los que no leían o no eran estudiados, él iba y daba la palabra y obedecía. Y dice que aún los de Atenas no lo recibieron porque entraban a juzgar la palabra, porque entraban a estudiar,
porque todo lo analizaban, todo lo escudriñaban y se quedaron sin recibir al Salvador. Pero no solamente le pasó eso a Pablo, le pasó a Jesús. Dice que no pudo sanar a muchos gracias a la incredulidad. Y la incredulidad es esa falta de fe en creer lo que dice la palabra y volverse como corazones de niños, leyendo la palabra de una manera sencilla. Padre, hoy te pedimos perdón si en algún momento de nuestra vida nosotros no hemos hecho lo correcto, hemos dejado pasar las oportunidades, hemos estado con personas que no te conocen y son nuestros amigos, y a veces por pasar un momento chévere no hemos compartido de la palabra. Hoy sabemos, Señor, que estamos viviendo, Señor, tiempos difíciles, y esos tiempos difíciles que vienen sobre la tierra, a la iglesia la tienen que levantar en fe, en amor, en esperanza. Y Señor, no nos cansaremos si cogemos un carro, si cogemos Transmilenio, si estamos haciendo una fila, si estamos donde familiares. Señor, vamos a orar y vamos a decirte: nosotros somos cartas abiertas y leídas. Hoy sabemos que pueden haber muchos jóvenes que se quieren suicidar. Hoy sabemos que hay muchos niños que no saben de su identidad, si les gustan las niñas, los niños. Hoy sabemos, Señor, que nuestros jóvenes están siendo atacados por una depresión. Hoy sabemos, Señor, que nuestros jóvenes, Señor, han llegado a ser tan introvertidos que ni siquiera quieren socializar. Pero sabemos que el Espíritu de Dios se está moviendo en esta hora y está tocando los corazones. Hoy ninguna persona está en este lugar por casualidad. Hoy cada persona que está en este lugar es porque hay una parte de la palabra que está llegando, Señor. Y hoy te decimos que todo lo que nosotros hemos podido conseguir, que todo lo que nosotros hemos podido alcanzar es porque tú lo has permitido. Si Casa de Dios hoy está funcionando, Señor, es porque a ti te plació que este lugar se abriera nuevamente, y en medio de tantas iglesias que se cerraron, inclusive, Señor, como el pastor que falleció, el pastor Oscar. Señor, eres tú el que has tenido misericordia de este lugar. No es por nuestro conocimiento, es porque es tu Santo Espíritu de Dios que se ha movido, Señor. Y queremos decirte que queremos volvernos proactivos con la palabra, que hoy nos despojamos de todo miedo, de que las cosas no vayan a suceder, que hoy, Señor, dejamos de dudar de que si nosotros oramos, la otra persona no va a recibir el beneficio de la oración. Mi deber es orar, pero tú eres el que obras, y es la fe de las personas la que también actúa, Señor. Yo hoy oro, Señor, porque las personas que están aquí y las que nos están acompañando, Señor, por la vía, Señor, de todas las redes sociales, están recibiendo la palabra de revelación, que no es en nuestras fuerzas, que es el Santo Espíritu de Dios el que se mueve. Y hoy nos rendimos delante de ti y te decimos, Señor, gracias. Gracias porque tú eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y hoy oramos, Señor, porque la palabra no vuelve vacía, sino que la palabra, Señor, cumple esa función, y la palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Padre, yo te doy gracias, y nosotros hemos orado en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, y con el poder del Espíritu Santo. Padre, yo te doy gracias. Amén y amén. Amén. Dios es bueno, y saben, es bueno todo el tiempo. Amén. Entonces, familia, sean todos grandemente bendecidos. Pueden irse a calentar la comidita, a descansar, y nos vemos el día domingo. Estamos en descanso de oración de la mañana, entonces aprovechen, lunes festivo, entonces salgan al parque, salgan a disfrutar. Bendiciones, familia.